Ya no eres bienvenida en mi boda. Eso fue lo que dijo. Sin temblar, sin tartamudear, de pie en la puerta de mi casa con esa voz que ya no tenía nada de mi hija. Fue como si esas palabras hubieran estado ensayadas, como si las hubiera repetido una y otra vez frente al espejo, hasta que le dejaron de doler. A mí, en cambio, me desgarraron. Apreté el recibo que tenía en la mano. 10.000 pesos. Era lo último que me quedaba. El último esfuerzo para que ella tuviera la boda que siempre soñó. La boda que yo pagué sin condiciones. El salón, las flores, la comida, incluso el vestido. Todo. Y aún así ahí estaba frente a mí, diciéndome que no era suficiente, que no era bienvenida. Esa noche no dije nada. No respondí. Solo cerré la puerta con cuidado como si no quisiera que la tristeza se escapara corriendo. Me senté frente a la computadora. Abrí la cuenta del banco. Uno por uno cancelé todos los pagos. El salón, el banquete, las flores, incluso el violinista que tanto me había costado conseguir. Cada clic era una despedida. No lloré, no grité, solo respiré, profundo, como quien por fin entiende que ya no hay vuelta atrás. Y si tú, como yo, alguna vez diste todo de ti y aún así te cerraron la puerta en la cara, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque a veces el silencio de una madre no es resignación, sino la decisión más firme de su vida. Déjame tu comentario si alguna vez sentiste algo parecido. Suscríbete para seguir compartiendo historias que merecen ser escuchadas. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor de una madre no se compra, pero tampoco se desecha. Valeria era mi niña, la menor, la que llegó cuando ya pensaba que no podría volver a ser madre. La cuidé como a un cristal. Le di todo. Y tal vez ese fue mi error. Tal vez le di tanto que olvidó cómo se pide, cómo se agradece. Desde que apareció Mauricio en su vida, algo cambió. Ella ya no era la misma. Empezó a visitarme menos, a llamarme solo cuando necesitaba dinero. Y yo, como tantas madres, callaba. Justificaba. Porque me decía que estaba enamorada, que él la haría feliz. Así que seguí pagando. Vivo con Mateo, mi nieto de 9 años. Es hijo de mi hijo mayor que murió en un accidente. Mateo es mi sol, mi compañía, mi única risa en esta casa silenciosa. Él no entiende lo que pasó esa noche. Solo me abrazó cuando me vio apagar la computadora y me preguntó si iba a ir a la boda de su tía. Le dije que no, que la tía había decidido otra cosa. Me miró confundido. Luego me acarició la cara con su manita y me dijo que no me preocupara, que él sí me invitaría a su cumpleaños. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, escuchando cómo la casa crujía con cada cambio de temperatura. Pensé en llamarla, en escribirle, en decirle cuánto dolía, pero no lo hice, porque entendí que el silencio esta vez era mi única dignidad. La primera vez que noté que Valeria ya no era la misma fue un domingo. Había venido a desayunar conmigo y con Mateo, como solía hacerlo cada semana. Pero esa mañana llegó sin avisar con el teléfono en la mano y los ojos puestos en otra parte. No me miró al entrar. No saludó a su sobrino. Se sentó y dijo que solo tenía 15 minutos. Yo había hecho sus panqueques favoritos. Preparé el café como le gustaba, con canela y sin azúcar. Pero ni los tocó. Me dijo que Mauricio estaba afuera esperándola, que tenían que ver unos departamentos. Yo le pregunté si estaban pensando en comprar algo juntos. Y ella sonrió, pero no con alegría.
con condescendencia, como si yo no entendiera, como si estuviera desactualizada fuera de lugar. Me dijo que solo estaban viendo opciones, que no era mi asunto, y luego se fue. Desde entonces las visitas fueron más cortas, más frías, más lejanas. Cada vez que venía pasaba más tiempo hablando por teléfono que conmigo. Mateo dejó de emocionarse cuando oía que el timbre. Empezó así a preguntarme por qué la tía ya no lo abrazaba. ¿Por qué hablaba tan raro? Yo no sabía qué decirle. Porque tampoco entendía. O no quería entender. Un día llegó con Mauricio. Lo trajo para que lo conociera. Me lo había mencionado varias veces, pero nunca lo había presentado. Cuando lo vi, entendí todo. Era el tipo de hombre que entra a una casa y mira alrededor como evaluando su valor, como midiendo si los muebles combinan con su ropa. Me saludó con un apretón de mano seco distante. Le ofrecí café y lo rechazó. Me dijo que no tomaba cosas con azúcar ni con cafeína, que le hacía daño al sistema nervioso. Lo dijo como si fuera una advertencia. Durante esa visita Valeria casi no habló. Era él quien respondía por ella. Yo le preguntaba cosas sencillas como si trabajaba cerca o si sus padres vivían aún. Pero sus respuestas eran cortas, exactas, sin emoción. Y cuando se fueron, Valeria me dio un beso en la mejilla rápido sin mirar a los ojos. Fue la última vez que la vi como hija. Después de eso, todo lo que supe de ella fue por transferencias. Me pedía dinero para el vestido, para el salón, para la comida, para el depósito del lugar donde vivirían. Yo lo daba, sin preguntar, sin condiciones. Me decía que luego me devolvería todo. Pero nunca lo hacía. Y yo tampoco lo esperaba, porque en mi mente todo era por amor, por ella, por su futuro. No me importaba no tener vacaciones. No me importaba seguir usando los mismos zapatos rotos. Me bastaba con imaginarla feliz. Catalina, mi vecina y amiga desde hace más de 30 años, me decía que tuviera cuidado, que ese hombre no le gustaba, que había escuchado cosas, que no era de fiar. Yo le pedía que no fuera mal pensada, que tal vez Mauricio solo era reservado, que a veces las personas necesitan tiempo para abrirse. Pero en el fondo yo sabía. Algo me dolía cuando él estaba cerca. Algo se tensaba en Valeria cuando lo miraba. Pero yo, como muchas madres, preferí callar. La fecha de la boda se acercaba. Cada día había un gasto nuevo. Cada semana Valeria me enviaba un mensaje corto con una cantidad. Yo transfería sin decir nada. Hasta esa última semana, cuando me pidió el dinero para el salón. Los 10.000 pesos finales. Los que representaban todo lo que me quedaba. Dudé un momento. No por el dinero, sino por una sensación en el estómago. Como si algo dentro de mí me estuviera diciendo, detente. Pero no lo hice. Fui al banco. Saqué el efectivo. Lo deposité. Y esa misma tarde me trajo el recibo para que lo guardara. El mismo recibo que tenía en la mano cuando me dijo que no era bienvenida. La noche después de su visita no pude dormir. Caminaba por la casa como alma en pena. Fui al cuarto de Mateo. Dormía con la boca entreabierta abrazando su osito viejo. Me senté a su lado y le acaricié el pelo. Me pregunté cuántas veces Valeria me había mirado así cuando era niña. ¿Cuántas veces le había cantado para que durmiera? ¿Cuántas veces se había dormido sobre mi pecho? Y ahora ni siquiera quería que la viera casarse. Al día siguiente, Catalina vino a verme. Me trajo pan dulce y café. Me miró a los ojos y me dijo lo que nadie más se atrevía. Eso no se hace, Elena.
Una hija no le niega la entrada a su madre. Y menos después de todo lo que hiciste por ella. Le dije que no quería ni hablar del tema, pero terminé contándole todo. Que había cancelado la boda, que había cerrado todo, que no me arrepentía. Catalina me abrazó largo. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. A veces, Elena, perder una hija es el precio de recuperarte a ti misma. No supe exactamente cuándo se enteró, pero lo imaginé. Quizá fue al día siguiente, o tal vez esa misma noche cuando llegó al salón con su contrato en mano y le dijeron que la fecha ya no estaba disponible, o cuando el proveedor de las flores le devolvió el anticipo, o cuando la empresa del banquete le envió un mensaje pedido cancelado por la titular de la cuenta. La primera llamada llegó a las 7:15 de la mañana. No la respondí. Luego vino otra. Y otra. 34 llamadas perdidas en menos de una hora. Todas de Valeria. Y una de un número desconocido. Supuse que era Mauricio. No contesté. Me limité a apagar el celular. No por venganza, sino porque por primera vez no tenía nada más que decir. Catalina vino corriendo a casa a las 10. Traía el cabello revuelto y los lentes torcidos. Están diciendo que tu hija anda como loca, me soltó sin respirar. Que gritó en plena calle. Que fue al salón de fiestas y armó un escándalo. Que la tuvieron que sacar. Yo solo la miré. Le serví café. Le pedí que no siguiera. No hay nada que decir, respondí sin levantar la voz. Catalina no insistió más. Se quedó conmigo toda la mañana. Jugó con Mateo. Me ayudó a ordenar el cuarto de la costura, pero en el fondo sabía que estaba esperando que yo rompiera. Que gritara, que llorara, que dijera que me sentía culpable. Pero no lo sentía. Por la tarde vino Laura, mi hija mayor. Ella vivía en Puebla con su familia y no solía venir sin avisar. Cuando la vi en la puerta con su bolso cruzado al hombro y los ojos llenos de preguntas, supe que algo más venía. «¿Puedo pasar, mamá?», sentí. Le abrí la puerta y la invité al comedor. Mateo estaba viendo caricaturas en el cuarto, así que tuvimos algo de privacidad. Valeria me llamó. Dice que cancelaste todo, que le arruinaste la boda. Yo solo cancelé lo que pagué, dije. Laura guardó silencio unos segundos. No me juzgó. Tampoco me defendió. Está hecha un desastre, dijo al fin. No ha comido, no ha dormido. Mauricio está furioso. Dicen que ella rompió el compromiso esta mañana. Eso último me tomó por sorpresa. Alcé una ceja. ¿Ella lo terminó? Sí. Dice que se dio cuenta tarde de muchas cosas. Que Mauricio la aisló. Que la empujó hasta alejarse de todos. Incluso de ti. Me quedé callada. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento entendí algo que nunca me había atrevido a pensar. Que el abandono de Valeria también fue un síntoma de su propia herida. Que os se siguiera. Laura me tomó la mano. Mamá, creo que necesita ayuda, pero no sabe cómo pedirla. La miré. Había algo en su rostro que me recordó a cuando era niña. Esa mezcla de orgullo y miedo. Esa manera de hablar con los ojos antes que con la boca. ¿Tú crees que me quiere?, pregunté de golpe. Laura no dudó. Sí, a su manera. Pero la confundieron. Y ahora está sola. Sentí un nudo en la garganta. No lloré, pero dolía. No la odio, Laura. Solo me cansé. Y está bien que te canses, mamá. No eres una fuente infinita. Se quedó a cenar. Hicimos sopa de lentejas. Mateo contó chistes. Catalina trajo pan recién horneado. Por un momento, la casa sonó a familia otra vez,
Pero esa noche, mientras lavaba los trastes, escuché que alguien tocaba la puerta. Eran casi las 11. Me sequé las manos y fui a Payha a abrir. Y ahí estaba. Valeria, con el maquillaje corrido, el cabello suelto, las manos temblorosas. Detrás de ella no había auto. Solo la oscuridad de la calle y el ruido lejano de un perro, ladrando. ¿Puedo pasar? No respondí. Me hice a un lado. Entró despacio como si le pesara el cuerpo. No vengo a pelear, dijo apenas audible. Solo quería saber si aún tengo mamá. Cerré los ojos. Me apoyé en la pared. Respiré hondo. Yo siempre fui tu mamá, respondí. La pregunta es, si tú aún quieres ser mi hija. Se tapó la cara con ambas manos. Lloró sin gritos. Lloró con esa vergüenza que duele más que el castigo. Me acerqué. Le puse una mano en el hombro. Siéntate, Valeria. Toma un vaso de agua. Descansa. Se sentó. Bebió. Me miró como si acabara de despertar de una pesadilla larga. Te fallé, mamá. Lo sé. Fui cruel. Me dejé llevar por cosas que no entendía. Quise impresionarlo. Quise ser diferente. Pero me perdí. Te olvidaste de dónde venías, le dije sin dureza. Y de quién te sostuvo cuando no tenías nada. Asintió. Lo sé. No espero que me perdones. Solo quería decirlo. Nos quedamos en silencio. Mateo salió medio dormido y la vio. Tía él abrió los brazos. Él corrió hacia ella. Y ahí en ese abrazo supe que algo empezaba a recomponerse. No todo. No de golpe. Pero algo. Valeria durmió en el sofá esa noche. No hablamos más. No hacía falta. A veces los silencios curan más que las palabras. Y por primera vez, desde hacía mucho, dormí sin peso en el pecho. La primera llamada fue a las 6 de la mañana. El teléfono de Valeria vibró sobre la mesa con insistencia. Ella estaba en la cocina, aún con la bata puesta, calentando café. Lo atendió con voz dormida. Yo solo la observé desde la entrada, con una cucharita en la mano y una sospecha en el pecho. Primero fue un silencio. Luego su rostro cambió. Se puso blanco. Murmuró algo como: «No sé de qué me habla después». Balbuceó: sí. Yo lo firmé, pero... Y por último se quedó callada. Colgó sin despedirse. Se sentó. No tocó el café. Me miró como si acabara de salir de una pesadilla. «Me van a embargar», dijo. No entendí. Me explicó que esa era la primera de muchas llamadas, que el préstamo que firmó sin saber era exigible de inmediato, que Mauricio había retirado todo el dinero de la cuenta vinculada, que ella figuraba como única responsable. Lo había firmado todo. El contrato, la autorización, la cesión, todo. Me mostró los mensajes, las capturas, las transferencias. Me temblaron las manos. Catalina llegó minutos después, como si el destino la hubiera convocado. Le contamos. Nos escuchó. Llamó a su primo el abogado. Fuimos con él esa misma tarde. Don Raúl era un hombre pausado, con mirada seria. No prometió milagros. Dijo que podíamos intentar anular la deuda, pero que no sería fácil. Que habría que probar manipulación, falsedad, presión emocional. Que el sistema no está hecho para proteger a quienes confían. Salimos de ahí en silencio. Valeria no paraba de morderse las uñas. Esa noche, mientras Mateo dormía, nos sentamos a revisar todo. Ella buscaba mensajes en su celular. Yo organizaba los papeles. De pronto se derrumbó. Lloró con la cara entre las manos. Me dijo que era una idiota, que merecía todo lo que le pasaba.
que había traicionado a quien más la amaba y ahora estaba sola, endeudada, sin futuro. Le dije que no estaba sola, que estaba conmigo, pero que esta vez yo no podía salvarla con dinero, que tendría que aprender a pelear. Catalina apareció al día siguiente con un plan: hacer pública la amenaza, ir a la prensa si era necesario. Pero Valeria no quiso. No aún. Tenía miedo. Tenía vergüenza. Y en el fondo aún le dolía reconocer que fue usada. Pasaron 3 días. Las llamadas aumentaron. Llegaban correos, mensajes, incluso una carta física con membrete rojo y una cifra que parecía un grito. 220.000 pesos. Todo en su nombre. Una mañana, mientras barría el país y el patio, Mateo encontró un sobre en el buzón. Dentro venía una copia de un pagaré. No tenía remitente, solo el nombre de Valeria, su firma, y la advertencia: último aviso antes de proceso judicial. Esa tarde Mauricio vino a la casa, golpeó la puerta, gritó, amenazó, dijo que si hablábamos con abogados todo sería peor, que no teníamos idea de con quién nos metíamos. Valeria se escondió en la cocina. Yo salí. Lo enfrenté. Lo miré con calma. Llamé a la policía. Lo grabé. Y le dije que si volvía a acercarse no dudaría en hacer público todo. Mauricio retrocedió. Se fue insultando. Pero se fue. Esa noche Valeria durmió con la luz encendida. Mateo se acurrucó a su lado. Yo me senté en la mecedora como hacía años con una manta sobre las piernas. No dormí. Solo pensé, recordé y tomé una decisión. Al día siguiente fuimos al banco. Yo hablé. Pedí revisar el contrato. Mostré las pruebas. La gerente, una antigua compañera mía de enfermería, nos escuchó. Llamó a su superior. Propusieron una salida: cancelar la deuda a cambio de que Valeria renunciara a todo reclamo futuro. Era perder dinero, pero recuperar algo más grande: la dignidad. Valeria firmó, con lágrimas, pero también con firmeza. Al salir me abrazó, me dijo gracias. Le respondí que no hacía falta, que el verdadero agradecimiento sería no volver a olvidarse de quién era. Pasaron los días. El silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio triste. Era un silencio de paz, de reconstrucción. Una noche Laura vino desde Puebla. Catalina preparó comida. Mateo decoró la mesa con dibujos. Valeria trajo una flor y la puso en mi cuarto. Y cuando me abrazó al final del día me dijo que quería empezar de nuevo. No desde cero, sino desde la verdad. La miré a los ojos y le dije que sí, pero que esta vez empezaría con una sola condición: nunca más dar por sentado el amor de una madre. Pasaron los días como pasan las cosas que duelen despacio sin pedir permiso. Valeria empezó a sonreír de nuevo. No mucho, no como antes, pero algo en ella se ablandó. Lavaba los trastes sin que yo se lo pidiera. Doblaba la ropa. Jugaba con Mateo en las tardes. Y a veces al cruzar por el pasillo, me tocaba el hombro sin decir nada, como si con eso quisiera decirme que aún estaba aquí, que no se había ido del todo. Yo no preguntaba. No exigía. Aprendí que a veces el silencio es una forma de amor. Pero dentro de mí, algo se movía. Una pregunta que no me había permitido formular. ¿Quién soy yo cuando no estoy cuidando de nadie? Había pasado más de 30 años siendo madre, esposa, enfermera, salvadora, respaldo, costurera, prestamista, consuelo. Siempre algo para alguien. Nunca solo yo. Y ahora que Valeria empezaba a recomponerse, me vi de pronto frente a un espejo sin saber qué nombre decir.
Una mañana mientras colgaba la ropa en el patio, recordé que me gustaba cantar, no para otros, para mí. Tararé una canción vieja, algo de Chabela. Sentí que la voz me salía temblorosa, pero era mía. Esa tarde Catalina me regaló un cuaderno de tapas duras. Para que vuelvas a escribir, me dijo. Escribía, pregunté. Sí, hace años. Antes de todo esto. Me senté en la sala, abrí el cuaderno y no supe por dónde empezar. Así que solo escribí una frase. Hoy no soy madre, solo soy Elena. Lloré al verla, no de tristeza, de reconocimiento. Al día siguiente salí a caminar. Sola, sin prisa. Compré un panecito en la tienda de la esquina. Saludé a don Mateo el zapatero. Me senté en el parque. Vi a la gente pasar. Y por primera vez en años no llevaba prisa. No pensaba en cuentas, ni en medicinas, ni en quién necesitaba algo de mí. Solo estaba ahí. Y eso bastaba. Al volver, Valeria me esperaba en la cocina. Tenía una caja en las manos. Me dijo que quería enseñarme algo. La abrió. Dentro había cartas, fotos, cuadernos de cuando era niña. Y una hoja doblada con un dibujo. Era ella con trenzas y yo a su lado con bata blanca y una sonrisa enorme. Mi mamá es doctora de corazones, decía él. El dibujo. Lo guardé en el pecho. Valeria me miró con los ojos llenos. Me dijo que quería recuperar ese tiempo, que quería conocerme de verdad, no como madre, como mujer. Le sonreí. Le dije que no sabía si ya me conocía yo misma, pero que podíamos aprender juntas. Esa noche escribí de nuevo en el cuaderno. Hoy no curé a nadie, solo me escuché, y eso también es medicina. Laura vino el domingo. Nos ayudó a reorganizar la sala. Mateo colgó sus dibujos en la pared. Catalina trajo una planta nueva. Era como si poco a poco la casa también estuviera sanando. Pero no todo era perfecto. Algunas noches Valeria lloraba en silencio. Yo la escuchaba desde el pasillo. No entraba. No preguntaba. Sabía que esas lágrimas no eran solo por lo que pasó. Eran por todo lo que no se dijo. Por las veces que cayó. Por las veces que fui madre, hasta el punto de desaparecer como mujer. Un día me dijo mamá, tú siempre estuviste, pero a veces no supe verte. Le respondí, yo siempre te miré, hija, pero nunca supe cómo mirarme a mí. Nos abrazamos, largo, sin palabras, y en ese abrazo no había juicio, solo ternura. Desde entonces, cada mañana me levanto y escribo una línea en mi cuaderno. A veces es solo hoy. Respiré. A veces es hoy. Me dolió la espalda, pero no el alma. A veces no escribo nada. Solo acaricio la tapa y agradezco estar viva. Porque eso también es suficiente. Una mañana Catalina me propuso algo que en otro tiempo habría rechazado sin pensar. Me dijo que en el centro comunitario estaban organizando talleres para mujeres mayores, clases de cerámica, de bordado, incluso de lectura. Me reí. Le dije que no tenía tiempo, que tenía cosas que hacer. Ella me miró con esa cara que me pone cuando sabe que me estoy mintiendo. Tiempo tienes. Lo que no tienes es costumbre, me dijo. Me quedé pensando. Esa noche, mientras Mateo dormía y Valeria lavaba los platos, me senté con mi cuaderno. Escribí. ¿Y si vuelvo a aprender algo solo para mí? A la semana siguiente fui al taller. Era una sala pequeña con ventanas abiertas y olor a tierra húmeda. Había 5 mujeres. Todas con el cabello blanco.
todas con manos que sabían de vida. Me senté en silencio. Me dieron un pedazo de arcilla. No sabía qué hacer con él. Lo toqué. Lo sentí frío, maleable, lleno de posibilidades. Y empecé a formar algo. No sabía qué. Solo dejé que las manos hablaran. Al final de la clase tenía entre los dedos una figura tosca. Parecía una flor, o un corazón, o las dos cosas. La maestra se acercó. Me preguntó cómo me sentía. Le dije como si hubiera recordado algo que nunca supe que olvidé. Esa noche Valeria me esperó despierta. Quería saber cómo me fue. Le conté. Me escuchó con atención. Me dijo que le gustaría acompañarme la próxima vez. Le dije que no, que ese era mi espacio, mi momento. Me miró, asintió, no se ofendió, entendió. Y eso me hizo sonreír. Los días empezaron a tener otro ritmo, más liviano, más mío. A veces salía calle a caminar sin rumbo. A veces me sentaba en el parque a leer. A veces solo tomaba café mirando por la ventana. Y todo eso que antes parecía pérdida de tiempo, ahora me parecía un acto de amor. Una tarde, mientras revisaba una caja vieja en el ropero, encontré una foto. Era yo joven con el cabello suelto y una blusa de flores. Estaba riendo. No por nadie. No para nadie. Solo riendo. Me quedé mirándola largo. Me costó reconocerme. Le pregunté en voz baja. ¿A dónde fuiste todos estos años? Y sentí que por primera vez esa mujer volvía ya ni a habitar mi cuerpo. Empecé a escribir más. No solo frases sueltas. Empecé a contar mi historia. No como la madre de Valeria. No como la viuda de Roberto. No como la enfermera de tantos. Sino como Elena. Con mis palabras. Con mis heridas. Con mis ganas. Catalina me animó a leer en voz alta en el taller. Lo hice temblando. Las mujeres me aplaudieron. Una de ellas me abrazó y me dijo: «Gracias por decir lo que muchas callamos». Y en ese momento entendí que mi historia, por simple que fuera, tenía valor, tenía peso, tenía verdad. Empecé a pensar en todas las mujeres como yo, las que callan, las que dan, las que esperan, las que lloran a solas, y sentí que debía hacer algo más. Hablar, contar, abrir la herida para que sanara con otras. Le propuse a la maestra del taller hacer un grupo nuevo, un círculo de mujeres mayores para compartir lo que no se dice. Ella se aceptó. Puso mi nombre en el cartel. Círculo de palabra con Elena Robles. Me dio miedo, pero también me dio fuerza. La primera sesión llegaron 3, luego 5, luego 10. Algunas lloraban, otras solo escuchaban. Yo también. Y poco a poco entendimos que no estábamos solas, que nuestras historias no eran pequeñas, que el mundo nunca se detiene acá a escucharnos, pero eso no significa que no tengamos voz. Valeria me acompañó una vez. Se sentó al fondo. Me miró con lágrimas. Al salir me dijo: «Nunca te había visto tan tú». Le sonreí. Le dije: «Tú tampoco sabías quién era yo». Y nos reímos. No con burla, con alivio, como quien por fin respira después de años bajo el agua. Laura, al enterarse, me llamó. Me dijo que estaba orgullosa, que sus amigas hablaban de lo que escribía, que querían conocerme. Le dije que yo también estaba empezando a conocerme, y eso era suficiente. Mateo me hizo un dibujo. Era yo con una capa de superhéroe y un libro en la mano. Lo colgó en la pared del taller.
Y cada vez que lo veo, me acuerdo de que no se necesita volar para cambiar el mundo. Basta con decir la verdad, con sostener la mirada, con no rendirse. Todo parecía acomodarse. Las cosas en casa fluían. Mateo iba bien en la escuela. Valeria empezaba a trabajar en un pequeño despacho contable. Catalina organizaba más talleres. Yo seguía escribiendo. El grupo de mujeres crecía. Algunas traían galletas. Otras traían historias. Y entre todas tejíamos algo que parecía familia. Pero la vida tiene su forma de tocarte el hombro cuando menos lo esperas. Una mañana justo después del desayuno alguien tocó la puerta. Era un joven con traje. Muy formal, muy serio. Traía un sobre en la mano. Señora Elena Robles preguntó. Asentí. Me entregó el sobre y se fue. Sin decir más. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta con membrete de una notaría. Al principio pensé que era un error, pero al leer el nombre de mi esposo, Roberto Vargas, sentí que el tiempo se detenía. La carta decía que debía presentarme en la notaría tal día a tal hora para recibir información sobre una disposición final de Roberto. Me senté. La carta temblaba en mis manos. Hacía más de 10 años que él había muerto, y sin embargo ahí estaba su nombre. Su letra en una firma vieja. Valeria me miró. Me preguntó qué pasaba. Le mostré la carta. Se quedó en silencio. Luego dijo, vamos juntas. Llegamos a la notaría un miércoles por la mañana. El lugar olía a madera y a papeles guardados. Un señor mayor con gafas gruesas nos recibió. Nos hizo pasar a una sala privada. Me ofreció un café. No lo acepté. Solo quería saber qué era todo eso. El notario buscó entre sus papeles y sacó una carpeta. Me miró con amabilidad. Su esposo dejó esto hace más de 10 años. Se trató de un testamento adicional. Uno que no fue entregado en su momento porque tenía una cláusula muy clara. Solo debía abrirse si usted, la señora Robles, seguía viva 10 años después de su fallecimiento. Y esa fecha se cumplió la semana pasada. Me quedé sin palabras. El notario abrió la carpeta. Empezó a leer. Mi esposo había dejado una cuenta a mi nombre. Una suma considerable. Ahorrada en secreto. Dijo que era por si algún día yo decidía vivir para mí. Por si me cansaba de dar sin recibir. Por si quería empezar de nuevo. La cantidad era más de lo que había visto en toda mi vida. No era una fortuna imposible. Pero era libertad. Un pasaje sin fecha. Para lo que yo quisiera nacer. Valeria lloró. No por el dinero. Por la intención. Por el gesto. Por el reconocimiento que nunca imaginamos. Salimos de ahí en silencio. Caminamos unas cuadras sin decir palabra. Luego me detuve. Miré al cielo. Y le hablé bajito. Gracias, Roberto. Tarde pero a tiempo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina. Pensé en todo lo que había vivido. En todo lo que había callado. En todo lo que había entregado sin medida. Y en cómo sin buscarlo la vida me regresaba algo. No por merecerlo, sino porque a veces el dolor también tiene memoria. Le conté a Catalina. Me abrazó largo. Me dijo que me lo había ganado. Le dije que no era eso. Que nada se gana. Que solo se siembra. Y a veces algo crece. Con ese dinero no hice locuras. No compré lujos. Pero me permití cosas que antes parecían imposibles. Una lavadora nueva. Un viaje corto con Mateo. Una donación al centro comunitario. Y sobre todo tranquilidad. Esa que no tiene precio. Un día Laura me llamó.
Quería saber si era cierto lo de la herencia. Se lo conté. Me felicitó. Me dijo que estaba feliz por mí. Que nunca imaginó que papá Beasás había hecho algo así. Le respondí que ni yo, pero que de algún modo eso cerraba un ciclo. Unos días después Valeria me trajo una caja. Dentro había papeles, bocetos, ideas. Me dijo que quería emprender, que tenía miedo, pero que por primera vez sentía que no estaba sola. Le dije que no estaba, que nunca lo estuvo, pero ahora lo sabía. Empezó un pequeño negocio desde casa. Hacía agendas personalizadas, con frases, con dibujos, con colores. Y en la primera que vendió en la primera página escribió una frase mía. Hoy respiré. Y eso también es medicina. Lloré al verla. No por nostalgia, por gratitud. Porque cuando una palabra tuya se vuelve brújula para otro, todo vale la pena. Los días siguientes a la herencia fueron raros. No porque todo cambiara de golpe, sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía la posibilidad real de elegir. Elegir qué comprar, qué callar, qué decir, a dónde ir. Pero sobre todo podía elegir. Y elegir en qué no gastar. Y eso para una mujer como yo era nuevo. Me sentaba en la cocina con mi cuaderno y escribía preguntas. ¿Qué harías si nadie te necesitara? ¿Qué te haría feliz aunque nadie lo viera una tarde, mientras Mateo hacía la tarea y Valeria trabajaba en su computadora? Salí al patio con una silla. Me senté bajo la sombra del limonero y solo miré el cielo. Sentí una paz que no venía del dinero. Venía del permiso, de saber que ya no tenía que pedirlo. Catalina vino más tarde. Me trajo flores del mercado. Le conté que quería hacer con lo que recibí. No gastarlo. Transformarlo. Pero aún no sabía cómo. Ella me miró. Luego me dijo, «¿Y si ayudas a otras mujeres como tú?» Esa frase se me quedó, dando vueltas como ropa en lavadora. Me dormí con ella. Soñé con un lugar, una casa grande, con patio, con talleres, con mesas largas donde mujeres de cabello blanco se contaban cosas sin vergüenza. Al despertar lo escribí todo. Y por primera vez en mi vida pensé, yo podría hacer eso. Empecé a preguntar, a averiguar. Había una casa vieja en la colonia vecina. Estaba en venta desde hacía años. Nadie la quería. Estaba descuidada, sí, pero tenía alma. Catalina me acompañó a verla. Laura también. Nos miramos. Supimos. Esa casa sería. Comprarla no fue difícil. Arreglarla sí. Pero no estaba sola. Mis mujeres del taller vinieron hacia ayudar. Una trajo pintura. Otra trajo cortinas. Mateo colgó dibujos. Valeria diseñó el logo. Y en menos de 3 meses nació algo que jamás imaginé. La casa de Elena. No era un refugio. No era un centro. Era un espacio. Un abrazo con paredes. Un sitio donde mujeres de más de 50 venían a tomar café, a bordar, a llorar, a reír, a contar lo que nunca dijeron. El primer día llegaron 7. La segunda semana ya éramos 15. Y en un mes tuvimos que abrir turnos. Algunas no sabían leer. Otras hablaban poco. Pero todas traían algo dentro que por fin podía salir. Yo no era una experta. No era psicóloga. No era orientadora. Solo era yo. Con mi historia. Con mi escucha. Con mi cicatriz abierta al sol. Un día vino una mujer que no hablaba con sus hijas desde hacía 10 años. Otra había sido abandonada por su esposo con una deuda.
Otra solo quería saber si aún podía enamorarse. Todas traían silencio. Y se iban con nombre, con voz, con otra postura. Catalina me decía que nunca me había visto tan viva. Laura me abrazaba cada vez que venía. Valeria donaba un porcentaje de sus ventas. Y Mateo me decía: «Eres como una maestra de señoras». Me hacía reír, pero en el fondo tenía razón. No enseñaba cosas técnicas. Enseñaba a volver a una misma. Un día, mientras lavaba tazas, me detuve. Pensé en Roberto, en cómo sin saberlo su gesto había sembrado todo esto. Me senté, le escribí una carta, no para enviar, solo para cerrar. Querido Roberto, gracias por el último empujón. Gracias por recordarme que valgo. Pero sobre todo gracias por no estar. Porque tu ausencia me obligó a buscarme. Y en esa búsqueda encontré a muchas más. La guardé en mi cuaderno. Y seguí sirviendo café. La casa de Elena empezó a cambiar más de lo que imaginé. Al principio todo era sencillo. Café caliente, pan dulce, algunas sillas. Una pizarra donde cada día alguien escribía una palabra. Esperanza. Perdón. Comienzo. Pero pronto las voces empezaron a llegar de más lejos. Una mujer del barrio San Nicolás. Otra que venía desde una colonia que yo no conocía. Algunas llegaban solas. Otras traídas por hijas, por vecinas, por nietas que decían: «Mi abuela necesita hablar con alguien». Nunca pedíamos explicaciones. Solo preguntábamos si querían un té, si querían sentarse, y casi siempre después de unos minutos empezaban a hablar. Una de ellas, Teresa, vino un viernes con una bolsa pequeña y ojos como luna sin luz. Dijo que estaba buscando un lugar donde pensar. Le dije que ese era el lugar. Se quedó 3 horas. Lloró al recordar que no sabía qué le gustaba comer. Que había pasado 35 años cocinando lo que otros pedían y que un día simplemente dejó de tener hambre de sí misma. Otra, doña Lupe, llegó con bastón. Dijo que nadie la escuchaba. Que en su casa todos la mandaban a callar. Que solo le hablaban para pedirle cosas. Esa tarde, cuando se fue, dejó una servilleta con un mensaje: «Hoy me sentí humana». Y así fueron llegando más. Mujeres invisibles. Mujeres que nadie nombraba. Mujeres que habían sido madres, esposas, trabajadoras, cuidadoras. Mujeres que sabían de partos, de entierros, de cocina, de silencios de esperar sentadas. Yo no sabía si estaba preparada para todo eso. Pero cada tarde me sentaba en el mismo lugar con mi cuaderno abierto y escuchaba. Solo escuchaba. A veces no decía nada. A veces lloraba con ellas. A veces reíamos sin razón. Y en esas pequeñas grietas de honestidad, algo se reconstruía. Una tarde Valeria me llevó una invitación. Era de un centro cultural. Querían que diera una charla, que contara mi historia, que hablara de lo que hacíamos en la casa. Me negué al principio. Me dio miedo. Me dije que yo no era nadie. Pero ella insistió. Me dijo: «Mamá, ya no eres la mujer a la que no invitaron a una boda. Ahora eres la mujer que invita a otras a su vida». Y tenía razón. Acepté. El día de la charla llevé mi cuaderno. No escribí un discurso. Solo conté. Hablé de cómo un día me dijeron que no era bienvenida. Y cómo desde ese dolor construí un lugar donde todas fueran bienvenidas. Al final, una mujer joven se acercó. Me abrazó y me dijo: «Gracias por contar lo que mi madre nunca pudo decir». Esa noche lloré. No por tristeza, por alivio, porque entendí que mi historia ya no me dolía, me construía.
Desde entonces nos empezaron a visitar estudiantes periodistas voluntarias. Algunos querían ayudar, otros solo escuchar. Y poco a poco esa casa que empezó con 3 sillas prestadas se volvió un corazón latiendo en medio del barrio. Un día Mateo me preguntó si era famosa. Le dije que no, que solo era alguien que decidió no guardar silencio. Me miró, me abrazó y dijo: «Eres la jefa del cariño». Reí tanto que me dolió el estómago. Pero en el fondo su frase tenía razón. No mandaba sobre nadie, pero organizaba ternura, coordinaba afectos, distribuía calma, y eso en este mundo tan roto era revolucionario. Algunas noches me sentaba sola en el patio de la casa. Encendía una vela, cerraba los ojos y agradecía todo, incluso lo que me rompió, porque sin eso no habría llegado hasta aquí. Una tarde Valeria me pidió que saliéramos a caminar. Fuimos al parque que quedaba a 3 cuadras. Era el mismo donde solía llevarla de niña, el mismo donde la enseñé a pasar y andar en bicicleta. Nos sentamos en una banca bajo un árbol grande. Ella se quedó callada un rato. Yo no la apuré. Sabía que cuando guardaba silencio así, era porque algo importante estaba por venir. Después de unos minutos respiró hondo y me miró. «Mamá dijo, tengo algo que decirte». Asentí. Me quedé quieta. «Me cuesta hablar de esto». Siguió: «Porque no quiero que suene como un intento de corregir el pasado. Porque sé que hay cosas que no se corrigen. Pero quiero casarme. Otra vez. Esta vez no será una boda grande, ni en un salón de lujo. Será aquí en la casa, con la gente que amo, contigo, con Mateo, con Laura, con Catalina. Quiero que estés. Quiero que me veas entrar. Quiero que seas tú quien me lleve del brazo». Me quedé en silencio. No por dolor, ni por sorpresa. Me quedé en silencio porque sentí que algo dentro de mí, algo que creí muerto, volvía a florecer. Le tomé la mano, la apreté y le dije solo esto: «Gracias por invitarme». Esa noche me costó dormir, no por ansiedad, por emoción, porque por fin lo que tanto había dolido se transformaba, porque aquella exclusión que un día me rompió hoy se convertía en un abrazo abierto. Valeria organizó todo con cuidado. No había lujos, pero había detalles llenos de alma. Mateo hizo los carteles. Laura cocinó parte del menú. Las mujeres del taller tejieron flores de tela. Catalina hizo los arreglos con macetas recicladas. Y yo solo me dejé llevar. No dirigí, no corregí, solo estuve, presente, entera. El día de la boda amaneció claro. La casa estaba llena de sol, de gente, de risas. Valeria llevaba un vestido blanco sencillo, con encaje en las mangas. Yo la vi desde lejos y sentí que por fin volvía a casa. Me pidió que la acompañara a caminar hacia el jardín, donde la esperaba su pareja, un hombre sereno de ojos tranquilos. No era Mauricio. Era alguien nuevo, alguien que no conocía aún del todo, pero que por cómo la miraba entendí que la cuidaba bien. Le ofrecí mi brazo. Ella lo tomó. Caminamos lento. Entre las sillas, las flores, las caras conocidas. Y en cada paso dejábamos atrás un poco de todo lo que dolió. Al llegar ella me besó la mejilla. Y antes de ponerse frente a su pareja dijo en voz alta: «Hoy me caso, sí. Pero antes de eso, me reconcilio con mi historia. Porque esta mujer a mi lado me enseñó el valor del silencio, de la dignidad y del volver a empezar». Aplausos.
lágrimas, suspiros. Yo solo cerré los ojos y sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. La ceremonia fue corta, sincera, bella. Después comimos bajo un toldo de tela. Brindamos con agua de Jamaica. Cantamos, reímos. Y al final, cuando todos ya se iban, Valeria se sentó junto a mí. Me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por seguir aquí, mamá». Yo le respondí: «Gracias por regresar. No a la casa, a ti». Esa noche me acosté temprano, pero no dormí de inmediato. Me quedé mirando al techo y entendí que hay heridas que no se cierran con disculpas, ni con regalos, ni con tiempo. Se cierran cuando el amor se hace maduro, cuando la culpa se transforma en cuidado, cuando dejamos de esperar que el otro repare y nos atrevemos a reparar juntos. Después de la boda de Valeria, todo se volvió más suave. No digo que perfecto, pero sí más ligero. Como si de pronto la casa hubiera aprendido a respirar con más calma. Valeria venía seguido, a veces solo para tomar café, a veces para ayudar en la casa, otras solo para sentarse en silencio a mi lado. Laura también llamaba más. Me contaba de sus hijos, de sus enredos, de sus dudas. Y yo, en lugar de dar consejos, solo escuchaba. Había hoy aprendido que a veces el mejor consejo es no interrumpir la verdad del otro. Catalina seguía firme como siempre. Nos reíamos más, discutíamos menos, y Mateo crecía. Ya no era un niño, pero seguía teniendo ese brillo en los ojos que me recordaba que todo estaba bien. Un día, mientras ordenaba los archivos del taller, me di cuenta de cuánto habíamos hecho. Había cuadernos llenos de historias, fotos de encuentros, frases escritas por mujeres que ya no estaban, pero que habían dejado su huella. Me senté en el suelo con todos esos papeles a mi alrededor y me eché a llorar. No de tristeza, de asombro, de gratitud, porque nunca imaginé que un día me llamaría testigo de tanto renacimiento. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Esto no puede morir conmigo». Y supe lo que tenía que hacer. Empecé a ordenar los textos, a transcribir testimonios, a grabar voces, a reunir cartas. Lo hice sin prisa, como quien cose una manta para dejarla a su nieto. Un pedazo por día, una puntada a la vez. Le conté a Catalina. Me ayudó. Le conté a Valeria. Me abrazó. Me dijo: «Ese será tu verdadero testamento». Le puse nombre, lo que dejamos cuando volvemos. Y empecé a soñar con verlo publicado. No por fama, no por orgullo, sino porque sentía que había otras mujeres allá afuera que aún no sabían que podían volver, que aún creían que ya no había camino. Y yo quería decirles: sí, sí, lo hay. Mateo me ayudaba así a escanear los textos. Me decía: «Abuelita, tu libro tiene alma». Y yo reía, pero también me lo creía, porque sí, ese libro no era mío, era de todas, de cada mujer que un día cruzó nuestra puerta con la espalda encorvada y salió con el pecho abierto. Hicimos una presentación sencilla en la casa, con flores de papel, con pan y café, y leímos fragmentos. Algunas lloraron, otras se quedaron en silencio largo. Una mujer al final se acercó, me tomó las manos, me dijo: «Este libro me recordó que aún puedo salvarme». Y yo sentí que todo había valido la pena. Después de eso, empezaron a escribirnos de otros lugares, de Oaxaca, de Mérida, de pueblos donde no había más que silencio y mujeres con ganas de hablar. Y supe que era momento de soltar. No de abandonar, de soltar para que otras tomaran la estafeta.
Empecé a preparar a 2 mujeres del taller, María y Teresa. Fuertes, sensibles, claras. Les dije: este espacio ya no necesita ni a Elena. Necesita que Elena se multiplique. Ellas lloraron. Me dijeron que no sabían si podían. Les respondí lo mismo que me dije a mí misma aquel primer día. Solo empieza. Catalina me miraba con ternura. Me decía: «¿Estás pariendo otra vez?» Y sí lo sentías así, como un parto lento pero lleno de vida. Valeria me ayudó a hacer los trámites legales. Dejé la casa registrada como un espacio comunitario independiente, sin fines de lucro, con reglamento, con comité, con todo. Quería que aunque un día yo no estuviera, el corazón siguiera latiendo. La tarde que firmamos los papeles me senté frente al portón de la casa. Lo toqué, lo besé y le dije en voz baja: «Ahora eres de todas». Esa noche dormí tranquila, por primera vez sin ninguna deuda con el pasado. Todo parecía en su lugar. Las mujeres seguían llegando a la casa. María y Teresa lo hacían bien, con cuidado, con cariño. Yo iba de vez en cuando, a veces para dar un abrazo, a veces solo para mirar, y otras para sentarme en silencio y escuchar. Valeria estaba ocupada con su emprendimiento. Laura venía con sus hijos. Catalina se había mudado cerca y ahora tomábamos café todas las mañanas. Mateo entró a la secundaria. Me miraba ya casi a la altura de los ojos. Y yo me sentía llena, en paz. Un día al levantarme sentí un mareo. Pensé que era el calor. Tomé agua. Me senté, pero al volver a la cocina volvió el mareo. Luego un dolor sordo en el pecho. No era fuerte, pero sí distinto. Decidí ir al médico, por precaución. Me hicieron estudios. Revisaron con calma. Y a los días me llamaron. «Señora Robles, necesitamos que venga. Hay algo que necesitamos hablar con usted». No pregunté más. Fui. Me acompañó Catalina. En la consulta el doctor, un hombre joven amable, me habló con respeto. Encontramos una anomalía en su corazón. Nada urgente aún, pero sí serio. Necesitamos hacer más estudios. Ver cómo avanza. Me explicó. Me dio opciones. Me dijo que no era el fin, que podía cuidarme, pero que debía bajar el ritmo. Bajar el ritmo. Esa frase me pesó más que el diagnóstico. ¿Cómo se baja el ritmo de algo que una tardó toda la vida en alcanzar? Salí del consultorio con un silencio nuevo. Catalina me tomó de la mano. No dijo nada. Solo me acompañó a casa. Esa noche no dormí. Pensé en todo, en todos, en lo que había construido, en lo que aún no había dicho, en lo que aún quería ver. Al amanecer me senté con Valeria. Le conté. Se quedó quieta. Me abrazó sin lágrimas. Me dijo: «Te necesito bien. No perfecta. No fuerte. Solo viva». Me prometí cuidarme. No por miedo. Por amor. A mí. A ellos. A lo que aún quiero sostener. Bajé el ritmo. Sí. Dejé de ir a la casa todos los días. Empecé a caminar más lento. A dormir más. A comer mejor. Pero también escribí más. Y escuché más. Y sobre todo agradecí más. Cada mañana. Cada risa. Cada abrazo. Cada pan con café. Cada mensaje que me llegaba de alguna mujer desde otro pueblo. «Gracias por su libro, señora Elena». Me hizo volver. Quisiera visitar la casa. «¿Puedo?» Y yo respondía: «La casa es tuya. Solo tienes que llegar».
Un domingo Mateo me encontró dormida en el sillón con el cuaderno abierto. Me tapó con una manta, me besó la frente y me dijo: «No te vayas todavía, abuelita». Le respondí: «No, mi amor, aún no. Todavía me falta contar el final». Después del diagnóstico no quise esperar a que el cuerpo decidiera por mí. No quería que la vida me apagara de golpe sin haber dejado claro lo más importante. Así que empecé a escribir cartas. Una para cada persona que amaba. No como despedida, sino como memoria, como hilo, como puente. La primera fue para Mateo. Le conté cómo era su papá, cómo me hacía reír cuando era niño, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ser padre. Le dije que no tenía que parecerse a nadie, que bastaba con ser él, que nunca dejara de abrazar sin motivo. La segunda fue para Valeria. Le conté que sí que me dolió lo que pasó, que hubo días en que me sentí menos que una piedra en el camino. Pero también le dije que verla volver fue como ver brotar una planta en una maceta vieja. Le dije que su ternura me salvó más de una vez. La tercera fue para Laura. Le agradecí su distancia amorosa, su forma de estar sin ruido, su manera de mirar de lejos pero con el alma cerca. Le dije que su prudencia fue un faro, que su constancia me sostuvo. También escribí una carta para Catalina. No era larga. Solo le puse: «Gracias por ser mi espejo, por no dejar que me rindiera cuando ni yo sabía que quería seguir». Y por último escribí una para mí. La guardé en el cuaderno. Le puse fecha. Le dije a esa Elena cansada: «Lo hiciste bien. No perfecto, pero con verdad, con amor, con presencia». Después me senté así a hacer una lista, no de pendientes, de regalos, de semillas. A Valeria le dejé mis libros subrayados, mis frases favoritas, un anillo que me dio mi madre. A Laura las fotos antiguas, los manteles bordados, las recetas que nunca escribí pero que ahora puse en papel. A Mateo la libreta con mis primeros escritos, un frasco con tierra del patio y una carta que solo podrá abrir cuando yo ya no esté. A la casa le dejé mis cuadernos, mis audios, mis palabras, todo ordenado en una caja de cartón con una nota para que nadie olvide que el silencio también puede sanarse. No lloré al hacer todo eso, no porque fuera fuerte, sino porque me sentía lista, en paz. Un día, mientras tomaba café en el patio, Valeria se me acercó. Me dijo que había algo que quería decirme. Se sentó, respiró hondo y me confesó que estaba embarazada, que tenía miedo, que no sabía si iba a ser buena madre. La abracé, le puse la mano en el vientre y le dije: «Nadie nace sabiendo, pero tú ya sabes amar, y eso es el principio».